La historia más grande de la humanidad empezó con esa persona que llegó a esta tierra para transformar el mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Connection. Sean todos bienvenidos a este podcast, a esta nueva emisión de este podcast. Hoy estamos muy emocionados porque continuamos con la serie Jesús y hoy tenemos un tema súper especial que queremos compartir contigo. Así que te invitamos a que te quedes conectado en toda esta grabación, en toda esta conversación que tenemos de este podcast, porque va a ser un tema súper emocionante y sabemos que tú vas a aprender algo súper genial de parte de este tiempo. Así que te invitamos a que te quedes conectado con este podcast porque este tiempo comienza ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerles aquí en Connection. Bueno, como vieron en la introducción, vamos a seguir hablando de la persona más importante que pisó esta tierra. Y ustedes saben quién es, dice Jesús. Así que bueno, el día de hoy les traemos algo diferente, una perspectiva diferente, porque siempre vemos a Jesús como el salvador del mundo, como la persona más importante, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Y para ello les queremos dar el título, ¿ya? Voy a dejar que Edu, a su estilo, les dé el título del podcast de hoy. A ver, vamos, Edu. Mira, antes de empezar, yo estaba un poco enfermo, no sé si se acuerdan si vieron un poquito esto en nuestras páginas y todo, pero estaba un poquito enfermo, pero oye, hoy este tema es súper especial porque como decía Damaris, queremos hacer perspectivas diferentes, de diferentes puntos de vista en sí del personaje, de la persona de Jesús para nosotros, como la ven todas las personas y cómo podemos sacar un tema tan extenso de Jesús, porque tenemos tema de largo todavía, porque es otro podcast más y otra cosa que queremos avanzar. Pero hoy tenemos una perspectiva diferente y única que tal vez a veces la pasamos como que por alto. Y hoy queríamos toparle porque es súper importante y refleja mucho también lo que vino a hacer Jesús y lo que Él quería experimentar y enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso el tema de este podcast lo pusimos en los zapatos de Jesús. Sí es, en los zapatos de Jesús. Bueno, la verdad queremos reflejar con este podcast la perspectiva en la que se sentía Jesús como joven, porque él llegó a la tierra como un humano, experimentó desde que era pequeño hambre, quizás esa dependencia de su mamá, de su papá. Cuando fue creciendo, quizás aprendió a dar sus primeros pasitos, sus primeras palabras, dijo mamá, papá por primera vez, como todo niño, y así fue creciendo hasta que llegó a ser joven. Y aquí, o sea, la historia en la Biblia no relata mucho lo que pasó durante todo su crecimiento, no dice, y bueno, y aquí Jesús dijo su primera palabra o dio su primer pasito o algo así, no, sino que la historia cuenta que prácticamente él nació y llegaron a visitar a los Reyes Magos y se fue y se mudó a Egipto a vivir. Pero hasta ahí no cuenta más, hasta que nos cuenta la historia que él tuvo 12 años. Y aquí hay algo importante que pasó porque prácticamente 12 años, yo me acuerdo a mis 12 años, o sea, prácticamente uno empieza con su preadolescencia, como muchos le conocen, la edad de la cebra, del burro, lo rayado, que no sabes, te empiezas a poner medio bipolar. Y bueno, entonces él pasó también por esa época, por esa edad de los 12 años, de los preadolescentes, donde quizás empezó a descubrir, a tener curiosidad por el mundo, porque eso es lo que es un joven. Un joven es curioso, tiene las ganas de aprender, las ganas de saber más. Y bueno, les voy a contar la historia de Jesús cuando fue joven. Y eso está en Lucas 2:41 al 51. Les voy a leer la traducción al lenguaje actual y dice: el niño Jesús en el templo, así se llama. Ahora vamos a poner en la traducción al lenguaje actual, que ya estoy en el 1990. Para seguir avanzando, estamos tratando este tema porque es muy importante, porque a veces vemos como que Jesús, bueno, es la imagen que yo tengo como un hijo de Dios, ¿no? Como es la imagen que está reflejada en la Biblia, cómo debería ser el caminar de un hijo de Dios. Por eso Jesús daba muchas enseñanzas, hablaba mucho y él era el ejemplo y decía, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es por una razón y creo que es la principal razón es que podamos aprender de él, que él pueda ser ese ejemplo perfecto para cada uno de nosotros de cómo debería ser un hijo de Dios. Y por eso tomamos mucho este tema, porque a veces vemos como que Jesús es
es la imagen que habla la Biblia, pero a veces no lo tomamos como ese ejemplo a seguir. Y a veces nos falta esa como que curiosidad de a ver qué hacía Jesús, a ver qué podía hablar, qué enseñaba él, para yo poder también hacerlo, para yo poder implementarlo en mi propia vida, en mis propias costumbres, como yo hablo, como yo digo, cómo me comporto. Y no es el hecho de hacerlo porque deberías hacerlo, sino por obligación me refiero, sino a que tú tienes esa determinación y tienes esas ganas de querer seguir ese ejemplo, el único ejemplo que pudo haber dado Jesús en esa época. Y por eso estamos tratando todo este tema, y no solo vamos a hablar de su juventud, sino todo ese proceso que llevó hasta cuando ya fue mucho más grande. Sí, porque muchos podemos identificarnos con Jesús en cualquier edad, a cualquier momento. Entonces, en este tiempo, bueno, nos vamos a trasladar al tiempo de Jesús, ¿ya? Entonces les voy a contar. Muy bien. Dice, José y María, o sea, los papás de Jesús, iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén, o sea, se quedó calladito, sin que se dieran cuenta. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los que les acompañaban en el viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente, o sea, después de 2 días, porque prácticamente ellos llevan un día de camino, lo buscaron, no lo encontraron, y después lo encontraron, y dice, lo encontraron, ¿pero dónde? En el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que les daba a sus preguntas. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado». Yo imagino la angustia de María, ¿no? Porque que se te pierda un hijo. Estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús le respondió, «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre?» Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Pero Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo. Y aquí hay algo importante. No sé si es que ustedes notan a Jesús. O sea, Jesús, él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Nos podemos identificar claramente con Jesús. Y yo leo esta historia y veo que Jesús prácticamente tenía, o sea, él quiso hacer lo que Dios le llamó a hacer. Él dijo, yo tengo que estar aquí en la casa de mi padre, pero como que quiso hacerlo a su manera, como que quiso quedarse calladito, no sé, tal vez él tenía miedo de que sus padres le digan, no, tenemos que regresarnos, o no, ¿por qué te vas a quedar, Jesús? Y todo pasó ahí, él se quedó calladito. Y lo más lindo es que él no se quedó para ponerse a jugar con sus amigos, para irse, no sé, a jugar pelota, por ahí, sino que se quedó en el templo, se quedó aprendiendo, se quedó enseñando, porque dice que muchos de los que eran full estudiados años, es como decir que tenían un masterado en las escrituras, se quedaron asombrados de lo que él hacía. Y así vemos a Jesús como él pasó por lo que nosotros pasamos. Un tiempo de curiosidad que le llevó a quedarse en Belén escondidas, calladito quizás, queriendo obedecer y queriendo hacer las cosas a su manera, por obedecer a Dios, pero quizás de la manera equivocada, porque él tenía que decirle a sus padres. Entonces él aquí también nos enseña que como humano, quizás también falló. Claro, y bueno, antes de avanzar, discúlpenme si tengo que toser un poquito. Es para poder hablar. Pero continuando un poquito lo que está haciendo referencia a Damaris, es porque si bien la Biblia no dice mucho en ese lapso de tiempo, porque ya, o sea, prácticamente se quedó en la Biblia registrado hasta esa edad, ¿verdad? Sí. Y apareció cuando era mucho más grande. Y entonces no se dice mucho en ese lapso de tiempo, pero es como que nos da ese juego a imaginarnos qué pudo haber pasado, qué pudo haber experimentado Jesús en ese tiempo, en esa época de crecimiento, de desarrollo. Y me imagino que sí, ha de haber pasado muchas cosas, tal vez cosas que incluso tú mismo has pasado y ni siquiera, ¿cómo va a pasar eso Jesús si es el Hijo de Dios? Y entonces ahí sale mucho a sacar suposiciones, y eso es lo que hacíamos también cuando estábamos armando este tema con los chicos aquí de Connection. Estábamos suponiendo, ¿qué pasa si Jesús hacía esto? ¿Qué pasa si que no sabemos qué es lo que pudo haber hecho en su tiempo de juventud? No sé, muchas cosas que pudo haber pasado.
nos sacábamos ese juego de ideas, así que, ¿qué es lo que habrá pasado él en esa época? Porque recordamos que él era así, era 100% Dios, pero llegó a esta tierra para hacerse humano, para hacerse hombre, entonces estaba de cierta manera ligado a las cosas que pasamos nosotros como personas, nosotros como humano de carne y hueso, estaba atado a esas cosas, a pasar esas circunstancias y nos demostró incluso más adelante y ya vamos a ver de todo lo que él enseñó a través de cómo ser humano, se puede decir, a cómo seguir esos ejemplos que él tenía para cada uno de nosotros. Entonces, ya regresando a esa época donde era pequeño, se podría decir, me imagino que hubo todo un proceso en el que Dios le llevó de crecimiento y de desarrollo, y cómo en ese lapso que no se cuenta en la Biblia, que no está registrado en la Biblia, nos imaginamos mucho qué es lo que él pudo haber pasado. Entonces ahí es como que da mucho juego. Pues, o sea, imagínate tú qué es lo que pasas tú en tu colegio, en tu universidad, porque ya Jesús aparece ya cuando es 33 años. Casi adulto, Ya adulto, decirle, ya, pongámoslo así. Ya Entonces, responsable. imagínate, poniéndonos a contexto nuestro, siendo algo contemporáneos a nosotros, imagínate en esa época tal vez tuvo que ayudar a su papá, tal vez tuvo que ya ir creciendo, ir pasando situaciones con amigos, con amigas, tal y cual como tú lo puedes haber pasado, tal vez no necesariamente en el área en que tú te desenvuelves, pero me imagino que él pasó muchas cosas de las que tú ni siquiera te imaginas que él puede haber pasado. Como por ejemplo aquí hablábamos ahí y decía Damaris, tal vez pasó bullying, tal vez, no sé, le gustaba una chica, no lo sé, o sea, sacamos suposiciones en ese tiempo que sacamos este tema y nos reíamos así, y decíamos, ¿qué pasa si a Jesús le gustaba una chica? Es decir, él era un joven y claro, en la Biblia dice que él en los 12 años que se quedó y mostró ese interés por enseñar y aprender más la Biblia, las escrituras, pero era un joven y queríamos hacernos a la idea de qué pasaba si le gustaba una chica, Sí. o qué pasaba si le hacían bullying, o qué pasaba por esos tiempos de qué pasa un chico que va creciendo, no sé, y nos daba mucho juego a pensar mucho de esas cosas y a averiguar y a tratar de pensar qué es lo que pasaba a Jesús aquí. Como que nos quisimos meter en esa escena donde Jesús empezó a crecer, donde quizás empezó a tener amigos, empezó a conocer a otras personas y quizás, como decía Edu, o sea, él era diferente, él era humano, pero en sí era diferente porque yo veo a un Jesús que prefiere estar sentado en el templo a estar jugando. Entonces yo creo que eso también, no sé, era motivo de bullying porque quizás le decían el santito. Era como ¿cómo era? El nerd de la clase. Ajá. Entonces imagínate tú. Claro, no sabemos mucho el contexto de la cultura de ese tiempo, porque imagino que incluso yo escuchaba una historia que decían que ya desde esa edad cogían a los niños, como que el maestro coge a un niño para enseñarle a él. Algo pude hacer, leer y averiguar, pero en esa cultura se daba mucho eso, pero me imagino que a la final nos vamos a esto, que él era humano. Él era joven, él creció, ya se transformó joven adulto, ya posteriormente ya pudo hacer lo que Dios le encomendó hacer en esta tierra. Pero no queremos enfocarnos un poquito en ese proceso de humanidad que él tuvo aquí en la tierra, porque él sí era Dios, pero tuvo que pasar un proceso de humanidad en que él aprendió muchas cosas, me imagino, Sí. y a pesar de eso siguió con ese camino que Dios tuvo para su vida. Y también nos imaginamos que como humanos tuvo que enfermarse, ¿no? O sea, tuvo que, no sé, pasar por ahí un dolor de estómago o hasta sufrir acné, también dijimos con Edu. ¿Quién sabe, no? Nos pusimos a imaginar de todo lo que pudo haber pasado, porque, o sea, es algo natural de la humanidad que puede pasar. Pudo haberse enfermado como yo, no lo sabemos, pero ponte, pudo haber pasado. Estornudando como Edu. Entonces, son muchas circunstancias en las que él pudo haber pasado como ser humano aquí en la tierra. Sí, así es. Y bueno, y yo, sabes, creo que en estos días me ponía a pensar, ¿qué pasaría si Jesús tuviera redes sociales?
Dime, ¿tú crees que, o sea, yo me ponía a pensar y decía, yo no creo que Jesús, o sea, diría, bueno, no voy a publicar ese meme porque no tengo que hacerlo, sino yo creo que Jesús, incluso la manera en la que él podía llegar al mundo, era una manera diferente, una manera en la no basarse en lo religioso, en que todos los días tengo que subir un versículo, sino, no sé, te imaginaba cómo algo Jesús más sería. real. Ajá. Yo creo auténtico, o sea, creo que justo cuando tú compartes en una red social algún pensamiento es